Bueno, profe, hoy me parece que vamos a viajar por todos lados. Sí, primero Usted mira. me quedé con algo pendiente respecto del bloque anterior, que hablaba un poco de economía, lo que nos Sí, está pasando, sí. y esta dura realidad que Sí, vivimos, y sí. algo que tiene que ver también con las relaciones internacionales. Que cuando hablábamos, y hablaban también los oyentes, de una bomba que se está un poco pergeñando inconscientemente en Argentina, en la parte económica y con la responsabilidad de los gobernantes también, y que esperemos que nunca explote, Ojalá digamos, que pero no. que podría explotar el Sí, año que sí. viene, que tenga sus resguardos. También tenemos que recordar que tenemos una bomba ya hace bastante tiempo, que es el préstamo que tenemos con el Fondo Ujú. Monetario Internacional. Hoy Argentina tiene una crisis por la cuestión de respaldos en el Banco Central, la ausencia de dólares, y el gobierno argentino está por todo el mundo tratando de buscar alternativas como para financiarse y buscar esos dólares que no los tiene. Sí. Pero si hoy no tuviéramos ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional, tendríamos las divisas Ujú. que tendríamos que tener. Es decir, estamos lidiando con algo, con un préstamo que se tomó y que realmente no sabemos todavía para qué se tomó ese préstamo, en donde no Exacto. hubo ningún responsable. Este gobierno también es cómplice en el sentido que avaló esto, es decir, no investigó ni encarceló a quienes que tendrían que estar, no sé si encarcelados o no, porque también la justicia y el derecho lo dirá, pero digamos, estamos con una bomba que ya explotó, que Sí, y está, claramente no es que está únicamente de este gobierno, viene, desde claro. hace mucho tiempo y que tampoco va a terminar ahora, Ujú. sino que el próximo gobierno, sea de Juntos por el Cambio, sea libertario, sea justicialista, también va a tener que seguir lidiando con Sí, sí. estos cumplimientos que tiene que hacer Argentina de miles de millones de dólares. Y que lo vamos a tener por mucho tiempo, Ujú. salvo que se Tal cual. renegocie en otros términos esta cuestión de la deuda que tenemos encima. Entonces, algunos hablan de que este gobierno está plantando la bomba ya está, y la Sí. bomba ya está y se plantó hace más tiempo atrás. Muy bien, Eso profe. por un lado, que tiene que ver con lo internacional también, porque tiene Por que ver con supuesto. el Fondo Monetario Internacional y la responsabilidad o la irresponsabilidad de un órgano de crédito que da semejante cantidad cuando realmente no es necesario y con Sí. fines que son, bueno, al menos sospechosos. Todo tiene que ver con todo, porque también en el bloque anterior repasábamos un poco estas medidas que tomaba, por ejemplo, el Ministerio de Economía, ¿no? El fin de semana. Tiene que ver con importaciones, con relaciones internacionales, Sí, como sí, bien decía, seguro. todo tiene que ver con todo Cuando se abren las importaciones para sí, abaratar los precios aquí internos. Bueno, sí, eh, sí, sí, está todo íntimamente relacionado. vamos por otros lados del mundo, después volvemos a Bien, por Argentina. supuesto. Y es más, volvemos a Santa Fe. Ujú. En Ecuador hoy comenzaba el juicio político a Lasso. Ujú. Esto lo hace el Poder Legislativo de Ecuador, la Asamblea Nacional. Hoy un poco era el momento que las indagatorias, bueno, iban a hablar un poco sobre qué pasó. ¿Cuál es la acusación? Peculado, digamos, es decir, malversación de fondos que hizo Lasso cuando no era presidente. Sí. Después vamos a hablar también un párrafo aparte del rol de la justicia en la cuestión de la política, y ida y vuelta de la justicia y la política. Lasso, juicio político por peculado de la Asamblea Nacional, tiene 5 días después de hoy podríamos decir alegatos, Por llamarlo, por claro, de llamarlo de algún alguna modo. manera, 5 días tiene y necesita 92 votos de 137 para poder destituir a Lasso como presidente de Ujú. Ecuador. Ahora, ¿tienen los 92 votos? Nadie sabe, en Ecuador todavía no se sabe si están esos 92 votos. Algunos dicen ¿No que especularon al respecto un que poco? están a 4 votos Mm. de obtener esto. Algunos hablan de que se salvaría por un solo voto de la destitución, o sea, estaría ahí. Por eso te Muy digo que ajustado entonces. no podemos saber Claro. realmente qué va a pasar. Ustedes saben cómo son estas Ujú. situaciones que son tan trascendentes para un país como la destitución de un presidente, que se va peleando voto a voto, legislador a Sí, legislador. sí. Entonces a veces se puede convencer a uno para que vote para un lado o para el otro, ¿no es cierto? A favor o en Ni contra. hablar, sí. Esto, ustedes saben cómo es, se entrarán a un café como este que atiende Marcelín, se Claro. sentarán al café a discutir y a tratar de convencer a un legislador u otro para que se vote de una u otra forma. Así que es muy importante, vamos a seguir qué Expectantes está ahí. pasando, qué Sí. expectante que está pasando en Ecuador con esto. Y digo, podríamos pensar hasta dónde es el lawfare, que habla muchas veces aquí en Argentina, se habla de este lawfare, que es la utilización de la justicia con fines políticos. Es decir, le vamos a buscar la vuelta para tratar de eliminar a un sector político o eliminar a un Ujú. presidente y sacarlo del poder.
y yo voy a utilizar recursos jurídicos como para hacer los golpes judiciales. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no lo es? ¿Hasta dónde es una investigación seria y fehaciente que busca en realidad la transparencia en la política? Claro. ¿O son ambas cosas? ¿O se utiliza un recurso que en realidad se podría utilizar en cualquier momento y se toma ese recurso con fines políticos y no buscando la transparencia real y la profundización del proceso democrático? Entonces es muy difícil que podamos saber esto. Y en el medio, todos los medios de comunicación, que tienen sus intereses también, ¿no es cierto?, políticos, económico-políticos. Entonces, es muy difícil para el ciudadano de a pie, Sí, poder delimitar o el cuando hay ciudadano de monopatín, también, claro, ¿no? Que también. está el ciudadano de monopatín. Puede ser. Está el que está a pie y el que va en Exacto. monopatín. O en bici o lo que sea, en cole. Podemos determinar desde las pocas herramientas que tenemos si este proceso es real o no. Es muy difícil lo que estamos viviendo. Y me refiero a lo de Lasso, no importa, a ver, el signo político. En este caso, Lasso es de derecha. Y tampoco el país, porque muchas veces es algo que lo pensamos, bueno, lógicamente desde nuestro país, desde Argentina, y fíjate cómo este tipo de fenómenos en otros países también se da. Fíjate en Ecuador, están ahora, que es presidente, investigando y tratando de realizar un juicio político a alguien que cometió un delito supuestamente, porque están investigando, antes de que sea presidente. Él era funcionario del anterior presidente. Está bien, era la función pública, no era un delito en la calle. Bueno, fíjate lo que pasa con Trump, hablando de delitos en la calle. Exacto. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Realmente a Donald Trump lo están enjuiciando porque ha cometido actitudes, ha tenido actitudes realmente nefastas, malas, etcétera, o en realidad es para que no llegue a la presidencia de Estados Unidos? A Lasso le están sacando los trapitos al sol de lo que pasó años atrás. Hablamos de 2018, estamos en 2020. ¿Qué hizo la justicia en Ecuador entre el 2018 y el 2023? Claro. La justicia lenta, ¿es justicia? Sí, genera un montón de no lo sé, interrogantes. un montón de dudas. Entonces, y digo, Lasso es una persona de derecha. Lo que le sigue en el juicio político es la izquierda y la derecha, también la derecha más recalcitrante, por decir de alguna manera. Sí. Pero digo, ¿qué pasa con Pedro Castillo en Perú? ¿No es cierto? ¿Realmente es una cuestión de justicia que a él lo han sacado de su cargo, lo han encarcelado? ¿Por qué motivo? ¿Por qué está preso Castillo? Entonces, evidentemente, yo no tengo ninguna duda de que la justicia es un instrumento que está tomando, justicia como institución me refiero, no como cuestión abstracta, sino la justicia como institución es tomada para hacer cambios políticos. Pero indudablemente. Ahora, que lo que se está investigando es un hecho real, probablemente sí. Pero el fin es político. El fin, claro. El fin es político. Porque además el momento también en el que se investiga. Lasso ha tenido porque se la está siguiendo por un contrato petrolero en 2018. Ahora, se sabía de este contrato petrolero que había irregularidades y nadie hacía nada porque Lasso no molestaba políticamente. Claro, ahora hoy conviene molesta, hacerlo ahora. Y buscamos en todos lados dónde podemos agarrarnos para sacarnos el lazo de encima. Sacarnos el lazo de encima, justamente. Sí. Me parece que es injusto lo que está pasando a Pedro Castillo, por ejemplo. Lo de Trump no tengo ninguna duda que es político. Claro. Y ya lo he expresado esto. Más allá de que después el delito, de que Donald Trump es un pusilánime. Qué palabra. Qué palabra, pusilánime, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando en Lasso y un fenómeno cómo se usa. Que también que se usa acá. También está la cuestión pendiente con Cristina Fernández. No es poca cosa. Digamos, es una dirigente político de un peso enorme en la República Argentina. Totalmente. Entonces, está ahí toda una cantidad de gente, dice el ladrón, la chora. Bueno, a ver, la justicia que me lo diga. Fue condenada. Pero es todo muy raro. Sí, y muy raro. Y bueno, como vos decías, profe, también eso de que sobreseída en un montón de... Claro, pero también cómo nos cuesta también como ciudadanos, y tampoco tenemos por qué saberlo, ¿no? Pero entender los pormenores muchas veces de esto. ¿Cómo hacemos para discernir, no? Porque después si leen la causa... No hay que aseverar nada. Claro, y incluso también, a ver, está el fallo está, digamos... Pero después si lees hay un montón de cuestiones que no están, que llaman la Pero atención. Pero no me cabe ninguna duda de que también hay cuestiones políticas que tienen que ver con impugnar un pensamiento político. Sí.
Entonces muchas veces nos quedamos con el título y no Punto. andamos. Vamos a otra parte del mundo. Vamos a otra parte, Después en profe. otra casa volvemos, porque Por supuesto, tenemos el cohete que nos lleva no sé dónde y vuelve ahí a la casa de por Carlos. supuesto. Tenemos el 75 aniversario del establecimiento del Estado de Israel. Por un lado, 14 de mayo, y el 15 no festeja, por Dios, conmemora la Nakba, los palestinos, que en realidad es la traducción del árabe es la catástrofe. Ellos dicen que hubo 13.000 asesinados, 750.000 desplazados, 530 pueblos destruidos por el establecimiento del Estado de Israel, un Estado que se lo acusa de primar al pueblo judío por sobre el pueblo palestino, ¿no? Entonces no es un Estado plurinacional, digamos, como acá debatimos en América Latina esto y preguntan ¿qué es el Estado plurinacional? ¿Por qué en Bolivia se estableció un Estado plurinacional? ¿Por qué en Chile se malinterpretó esta cuestión y no quisieron y cayó la votación para aprobar la nueva constitución en Chile? Bueno, todas estas cuestiones que tenemos que hilar, ¿qué es lo plurinacional? Es que bajo un Estado, ese Estado represente a todos los pueblos que viven. Claro. Que no sea un Estado étnico o un Estado de una sola nación o una sola etnia, sino que es un Estado que representa a todos. Donde viven distintas expresiones, donde viven distintas... la Federación de Rusia, por ejemplo, no solamente están los rusos, sino que hay un montón de otras nacionalidades y que lo hablamos con Svetlana Zaharova en la nota que le hice. Exactamente. Y que me contaba, que ya lo vamos a ver a la nota, pero me contaba la cantidad de religiones diferentes e idiomas diferentes, pero que conviven bajo una misma constitución que los iguala. Pasa en Canadá, por ejemplo, los quebecuá, por ejemplo, los quebecuá, que son los descendientes franceses que hablan francés, y están los otros que son descendientes ingleses y hablan inglés, y sin embargo conviven y ambos son canadienses. También hay una corriente de los quebecuá que quieren independizarse, pero eso es otra cuestión. Digo, en Argentina también hay distintas etnias conviviendo, de distintos orígenes. No es que, como dijo Alberto Fernández, descendemos de los barcos. Sí, yo muchos lo pregunto por ahí porque se me viene a la cabeza, no sé, la Constitución Nacional, cuando dice que, somos católicos, apostólicos, romanos. Sí, no. Más allá de que, a ver, después en la convivencia me parece que no es tan pero así. creo que eso no está más en la Constitución, creo. No sé, no recuerdo ahora. No, ¿ya no? No sé, búscalo y googlealo. Cuando, no sé, pienso en el preámbulo y en los primeros... No, y en los primeros... sí, a ver, nosotros somos la comunidad Cuom y los guaraníes y somos la colectividad suizo-alemana que está aquí cerca, descendientes de suizo-alemanos, descendientes después los originarios, no sé, digo, hay un montón de pueblos que convivimos y que somos todos argentinos, pero lo importante es que el Estado argentino represente a todos los que convivimos, que nos sentimos argentinos. Todos somos hinchas de Messi, ¿o no, Manu? Sí, claro. Sí, todos somos hinchas de Messi. Los descendientes de los suizos, los judíos, los Cuom, todos estamos detrás de una bandera, pero nos tienen que ese Estado representar a todos. Porque si hay una parte de esa Argentina que no se siente representada en el Estado, es más, si siente que ese Estado está primando a una parte del pueblo y no a la otra, pasan las cuestiones que pasan en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Acá no es... En Israel, más allá de que hay legisladores, por ejemplo, que son de origen árabe, musulmán, de todas maneras, lo que mayor mal lo pasan son los palestinos, en donde son expulsados de sus casas, de sus terrenos. Esto no lo digo yo, Naciones Unidas también lo ha dicho hasta el gobierno de Estados Unidos, están los videos, está todo filmado, este genocidio y etnocidio que siguen en contra del pueblo palestino. Acá estoy, repasando la Constitución Argentina, ya que hacemos un poco de... Sí. Porque, claro, bien dice, por ejemplo, en su artículo 2, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, por ejemplo. Pero, de todas maneras, en el preámbulo, dice para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. En realidad... Y hace también, como llamamiento el a que todos el Estado argentino es un Estado... lo que tenemos hoy es heredado de una situación coyuntural del siglo XIX, en donde hoy la situación coyuntural es diferente. Sí.
Así como en algún ¿Y eso momento... debiera cambiarse o es Sí, claro. irrelevante? No, no, hay cosas que sí se tienen que Sí, cambiar, sí, seguro. Hay cosas que tienen que cambiar y otras que tienen una relevancia simbólica. Por ejemplo, en la claro, provincia de Santa Fe había proyectos para cambiar el escudo por las lanzas que estaban cruzadas hacia abajo. sí, Eso significaba que la derrota del pueblo indígena o los pueblos originarios. Es decir, el Estado argentino no representaba a los pueblos originarios. Es más, estaba en contra de los pueblos originarios. El pueblo originario era el salvaje. claro. Y el Estado era nosotros, la civilización, que derrotamos al salvaje. Entonces Santa Fe, en la provincia invencible, no solamente por cómo se hizo respetar en cuanto a la configuración de la República Argentina, en esta configuración federal y muchas veces en contra del centralismo porteño, sino además también contra el pueblo originario. Porque ahí está, lo tenemos en el Sí, escudo de la provincia de Santa Fe, con las lanzas apuntando hacia abajo. Eso significa la derrota de los pueblos claro. originarios. Ahora, ¿eso significa algo? Y hoy pasamos por cualquier lugar donde esté el escudo y ni miramos. Decimos, Sí, 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 el escudo de sí, la provincia, pero la verdad que no reflexionamos sobre eso. ¿Habría que cambiarlo? No, no lo sé. Hay personas que dicen, sí, cambiémoslo porque es importante lo simbólico. exacto, Otros dicen, no, me parece una pavada, no vamos a hacer una ley, todo un lío para esto. exacto. Bueno, no sé, el debate tiene que estar abierto, Ujú. eso es importante. Lo que sí es importante es que el Estado tiene que representar a todo el pueblo de una nación o de estos pueblos o de estos estados plurinacionales, donde hay muchas naciones, como Sí, quiera llamarle, muchos pueblos, muchas naciones, sí, muchas etnias, muchas veces. Donde no es respetado una, pasan estas cosas, ¿no? sí, se vulnera. Entonces se conmemora la Nakba, Ujú. 75 aniversario de un pueblo palestino que viene sufriendo, y viene sufriendo mucho. En donde una de las soluciones es dos pueblos, dos estados. Es decir, que se establezca el Estado de Palestina. Un Estado de Palestina que Sí, Argentina lo reconoce, pero Israel no lo reconoce. Otra de las soluciones es reconfigurar el Estado de Israel y que no sea un Estado judío, sino que sea un Estado diferente, en donde no se vea en ningún símbolo directamente, claro. reflejado el Ajá. apoyo a ninguna etnia, ningún pueblo, ninguna religión, ni nada. Es muy difícil, porque los judíos fueron perseguidos durante muchísimos tiempos, durante siglos, y pasó la Shoah, y Sí, por pasó su un montón de historia, por la cuestiones, idiosincrasia. el genocidio, bueno, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, y demás, y dijeron, nunca más queremos pasar por Ujú. esto. Por lo tanto, necesitamos un Estado que nos defienda, que defienda a nosotros, que nos defienda a nosotros, Y que lo reivindique todo el que tiempo. tengamos un ejército que nos Claro. defienda, porque si no, ¿quién nos defiende? Bueno, a ver, hay que sentarse a dialogar, ¿no es cierto? Bueno, 75 aniversario del Nakba, el 15 fue Sí. esto. Hoy es 16, ¿no? Hoy es 16, profe. ¿Y qué pasó? Exactamente. Como todos los días De pasaron todo como cosas. todos los días y en un rato vamos a tener las efemérides. Bueno, Llegan ustedes muchos me mensajes dicen, también, ¿eh? profe, váyase y No, yo dale, me profe, voy. dale. Bueno, en Rusia, Ucrania, se está escalando la guerra lamentablemente. En vez de estar hablando de las propuestas de paz que vienen de China, Sí, que o de vienen de pensar que ya Brasil, se está terminando o que estamos vienen, buscándole la vuelta, inclusive no. ahora los pueblos africanos tienen una propuesta de paz para Ucrania y para Rusia. Sin embargo, lamentablemente tenemos que hablar de escaladas. Sí, Es decir, de que cada vez se pone más complicado, de que cada vez hay más armas en este conflicto bélico. El Reino Unido le ha dado armas a Ucrania que son de largo alcance. Esto peligra porque pueden llegar estas armas más hacia el interior de Rusia y Rusia puede responder de una forma más violenta. Bueno, Estados Unidos le dio su sistema antimisiles Patriot a Ucrania. Ahora se está hablando también un poco de cuestiones propagandísticas, ¿no? Desde sí, Ucrania dice que a través de los Patriot ha derribado misiles hipersónicos rusos. Los rusos dicen que uno de esos misiles destruyó un sistema Patriot. Bueno, es una cuestión de que cada vez hay más armas, cada vez hay más muertos, más destrucción y el fin parece todavía estar un poco más lejano, ¿no? Al menos el fin por la paz. no hay El fin búsqueda de diálogo, por el digamos, diálogo, porque puede haber claro. un fin bélico también, ¿no? Que Sí. de hecho en algún momento, bueno, se toman decisiones dramáticas y se Ujú. termine la guerra favorable a alguien porque lo ganó en el campo de batalla, pero no por las conversaciones de paz que tendrían que estar y que existir. Pero bueno, desde el tercer mundo, por llamarlo de alguna manera, no Sí. me gusta esa palabra, pero desde los países en vías de desarrollo menos desarrollados, horribles todas las palabras, pero para que entendamos, Sí, se están tratando de buscar y son los países en general que siempre buscan la paz y donde ha habido más paz. En realidad los países centrales y dominantes del mundo siempre fueron los que llevaron la guerra. Por eso son dominantes. claro. Este,
Estados Unidos está planteando sanciones a India. Este país, Estados Unidos, es sancionador, sanciona lo que se mueve, lo sanciona. ¿Por qué sancionar a India? Porque ellos revenden el petróleo de Rusia. Rusia está alcanzando récord de venta de petróleo. ¿Cómo puede pasar si tiene tantas sanciones al petróleo ruso? Bueno, tiene este récord de venta porque le vende al África, le vende a China, le vende a India, le vende a muchos lugares del mundo Y ellos lo y no solamente a Europa. Sí. Entonces, lo que hace India es comprar barato el petróleo ruso y revenderlo. Entonces, Estados Unidos lo tiene en la mira de la India para poder sancionarlo. Me parece que ¿Y de qué manera? ¿Cuáles serían las sanciones, por ejemplo? Bueno, primero, ¿por qué lo puede hacer? Y segundo, ¿cuáles serían las medidas que pueda llegar a tomar? Las empresas que intervienen en esto, tanto sea privadas como estatales de la India, pueden ser susceptibles a sancionados. Por ejemplo, congelar los activos que tengan en Estados Unidos, las cuentas bancarias, no comprarle a ellos lo que sea, no venderle insumos que sean importantes para esas empresas y demás. Todo eso es un abanico de sanciones que pueden llegarle a la India por los negocios petroleros que tiene con Rusia. Digamos, no es el mecanismo, mecanismo en realidad es ahondar esta grieta, es ahondar el conflicto, es ahondar el conflicto militar y en realidad no tiene propuesta de paz. ¿Por qué? Porque a una parte de Estados Unidos, nosotros ya lo hemos hablado muchas veces, confían y creen que Rusia puede ser doblegada, que Rusia puede ser incluso este gran país, el país más grande del mundo, puede ser hasta dividido, inclusive debilitado, etcétera, etcétera. Y es uno de los objetivos que tiene esta gente. La verdad que... Pero Rusia es muy sólido. Bueno, esa es la cuestión que estamos viendo respecto de Rusia. Y bueno, Rusia también que se fue del tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales de Europa, un tratado que lo hicieron en 1990, se renovó en 1997, pero Rusia dice que hace varios años que ya no tiene la importancia que tenía antes, por lo tanto Rusia se retira de ese tratado. Otra mala noticia más. Y para finalizar y para no aburrirlos... Tremendo, profe, viajamos por todos lados. Vamos a una mala noticia en Santa Fe, bueno, a ver. Y que tiene que ver con las relaciones internacionales. Según un informe del IPEC, el IPEC, ustedes saben que es el Instituto de Estadísticas Provinciales, no nacionales, sino provinciales, nos habla de que los números de este año respecto a las exportaciones, respecto del año anterior, han caído un 20%. Bueno. No solamente que cayó los ingresos por exportaciones un 20%, sino además cayeron en sí mismas las exportaciones, es decir, la cantidad de toneladas de ventas hacia el exterior. Esto tiene uno de los motivos, es la sequía, ¿no? Que hizo que ya no haya sido importante la producción y exportación de maíz, trigo y soja. Pero también otros motivos que no vamos a ahondar ahora, pero eso es una mala noticia para nuestra querida provincia de Santa Fe, que tiene obviamente menos ingresos. Por supuesto, y bueno, y se ve lamentablemente, bueno, con todos estos elementos también que vos mencionabas, profe, la sequía ni hablar, que afecta también a nivel nacional, pero sobre todo en nuestro territorio provincial, y bueno, un poco tiene que ver también se ve con reflejado, esto. Claro. Sí, claramente. Sí, seguro. Profe, hemos viajado por casi todo el mundo, de un punto al otro. Bueno, espero no haberlos Fuimos por aburrido. Europa, fuimos por África, fuimos por todos mis América. Mis amigos oyentes. No, la cantidad de mensajes que tenemos. Repasamos algunos. Que dice el 822. Alemania también mandó ayuda en estos días, profe, dice por acá. Sí. Bueno, dice el 460 que le pregunten a Cuba cómo son las sanciones de Estados Unidos, por ejemplo. Sí. ¿Y cuántos años tienen, no? Exactamente. Bueno, el 694, que es un poco polémico, dice... el Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano. El Estado argentino es algo que nunca existió. Los pueblos no eran originarios, eran parte de la corona española. Eran españoles, no indígenas, dice el 694. Algunos mensajes más. El 489 dice que comente los bombardeos a Kiev. Buenas tardes, dice el 489 también. Eso es parte justamente de la escalada lamentable que estamos teniendo. Ayer hubo muchos bombardeos sobre Kiev. Y esto tiene que ver con... Por parte de Rusia, por dice, parte de Rusia, claro, exactamente. De hecho, bueno, como decía, los ucranianos dicen que derribaron muchos misiles con este sistema Patriot de defensa, derribaron muchos misiles rusos. Bueno, los rusos dicen que destruyeron un sistema Patriot. Esto va a ser así, y este es el peligro, digamos, que tiene,
Por eso hay que ver un poco la cultura de un país, sus expectativas, la historia de la región y demás, y saber de que Rusia no va a perder militarmente. Entonces, esta cuestión de entregarle más armas a Kiev, misiles que puedan llegar hasta al territorio ruso, mejores armas que evidentemente tanto el Reino Unido como Estados Unidos los tiene, porque están preparados para luchar con Rusia. Entonces, en realidad lo que hay que hacer es desescalar, no escalar cada vez más, porque ante el desafío mayor que tenga Rusia, Rusia va a elevar la apuesta y va a realizar un daño mayor y van a ser muchos más los muertos. Entonces, no es la forma. No es la forma de ayudar a Ucrania. En realidad, Ucrania... No, es el chivo expiatorio. Claro, los muertos lo iba a poner está poniendo Ucrania. Y cada día lo va a poner más todavía. Entonces, no es la forma. No se le va a ganar militarmente a Rusia. Porque si es necesario utilizar bombas nucleares, la va a utilizar. Ya lo dijeron. Entonces, es otra la forma. Es sentarse... es ver la forma de que Ucrania no sea perjudicada o sea lo menos posible perjudicada, que Rusia se sienta que sus fronteras están seguras, de que sus derechos no son vulnerados, de que la OTAN no la está avasallando, de que los misiles norteamericanos no están cada día más cerca de Moscú. Entonces hay un montón de cuestiones que tenemos que ver. Y esto no lo digo solamente yo, hay un montón de intelectuales norteamericanos, estadounidenses, políticos, periodistas, que lo están diciendo hace mucho tiempo. Sí. Que es un error de la política exterior de Estados Unidos. Profe, ¿la seguimos el viernes? Por supuesto. Muy bien, aquí lo esperaremos. La cantidad de mensajes que llegan siempre para la columna del profe que crece día a día.